Bueno, esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y vamos a empezar con una cortita oración encomendando esta predicación al Señor. Señor y Dios nuestro, queremos ante todas las cosas encomendarnos a ti para que tú nos hables en esta mañana, para que tu palabra modele nuestras mentes y corazones, Señor, para hacernos cada día más y más semejantes a nuestro amado y precioso Redentor, Cristo Jesús, para todos juntos como Él como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo, glorificarte en esta tierra y por toda la eternidad, manifestando las virtudes que en tu gracia y misericordia has querido comunicar a tu pueblo. Te pedimos, Señor, pues que tú nos bendigas, nos hables, y nosotros seamos oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, como habéis visto, el título de la predicación de hoy es «Porque los ojos del Señor están sobre los justos». Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 17. Primera de Pedro 3, del 8 al 17, y leemos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que hoy recibamos el consuelo que todos aquellos que sufren tienen de parte de Dios. El texto o el título, o para mí el versículo 12 que salta en esta porción de las Escrituras, para mí es este. Es verdad que no hemos de olvidar que este pasaje o esta porción que hoy vamos a analizar está dentro de una carta que tiene 5 capítulos, o está dividida en 5 capítulos y que llevamos ya pues como un año y algo examinando, ¿no? Entonces no podemos olvidar que todo esto está relacionado con cosas y verdades que ya hemos estudiado, que ya hemos examinado y que están colgadas en la página de la Iglesia y que nunca está de más recordar. En esta porción encontramos muchos imperativos. El apóstol Pedro nos da muchos mandamientos, nos da muchas enseñanzas en las cuales nos dice que nosotros hemos de hacer toda una serie de cosas y eso nunca puede ir desconectado de todas aquellas indicativos que se le llama a nivel teológico, que son esas verdades fundamentales que son las que nos capacitan para poder obedecer aquello que Dios manda. Sin esa realidad, que siempre que intento o siempre que toco estas verdades intento recordaros, sería moralismo. Sería moralismo. Si todas esas verdades que Dios nos está mandando las desconectamos de por qué Dios nos lo manda, y es que Dios nos ha capacitado para ello a través de la obra realizada por el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sería moralismo. Sería como cualquier otra religión. No hagas esto, no hagas aquello, haz lo de más allá. Pero nosotros tenemos que tener muy claro, y es que todo aquello que Dios nos manda, Él nos capacita para poder obedecerlo. Por eso, los indicativos y los imperativos
siempre van juntos. Y no podemos olvidar esto. Es verdad que en esta lectura, si os habéis fijado, hay mandatos. Nos dice que hemos de amar, que hemos de bendecir en vez de maldecir. Nos dice que no debemos devolver mal por mal. Nos dice que hemos de desechar la mentira de nuestra vida. Nos dice que hemos de buscar la paz y seguirla. Nos dice que nos hemos de apartar de lo malo y seguir el bien. Toda una serie de verdades que si no fuese por la obra realizada del Señor Jesucristo en nuestros corazones, no podríamos obedecer. No podríamos obedecer o podríamos obedecerlo de una manera externa, como una especie de barniz, pero en el profundo de nuestro corazón eso no estaría de una manera esencial, natural. Por eso somos cristianos, porque reconocemos que Cristo nos ha comprado con su sangre, y en la epístola lo dice, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ese haber sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, que nos lava de nuestros pecados, no solamente de los externos, sino los que hay en lo profundo de nuestro corazón, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo con un propósito, modelar nuestras vidas a la imagen cada día más y más y más, reflejando el carácter de nuestro Salvador y Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que vamos a seguir siendo como éramos? No, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todas estas verdades que en la palabra de Dios puede estar el apóstol Pablo, puede estar Pedro, puede ser Juan, puede ser el Salmo 34 que hemos estado leyendo y que os recomiendo que lo meditéis en vuestros hogares, nos están diciendo que nosotros somos una nueva creación en Cristo que nos ha redimido. En el Antiguo Testamento igual no hablaba tan claro de ese Mesías redentor sufriente, aunque sí, ahí estaba, porque acordaros en el camino de Emaús, cómo el Señor, abriendo las Escrituras, le decía de todo lo que decía de Él a lo largo de toda la Escritura, los profetas, Moisés, los Salmos. Y al final esa es la gran realidad. En el Antiguo Testamento Cristo estaba presente, el Redentor. Y acordaros lo que hemos leído en el Salmo 34, que Jehová nos ha redimido y que ninguno de los que hemos confiado en Él seremos avergonzados. Y eso ya se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y en ese sentido, el Jehová encarnado, el Señor Jesucristo, nos ha redimido en la cruz del Calvario y nos ha hecho una nueva creación y ha eliminado todos nuestros pecados, no solamente aquellos que hemos cometido, sino aquellos que aún cometeremos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que podemos vivir una vida de pecado? No, ni mucho menos. ¿Que hemos de recrearnos en el pecado porque Cristo ya ha pagado por ellos? No, ni mucho menos, porque somos una nueva creación. Y el Señor nos dice, si alguno quiere vivir la vida y amar la vida, apártese del mal. Apártese del mal y haga el bien. Y esa es la enseñanza que toda la palabra de Dios nos enseña. Desde Génesis 3:15, cuando habla de un Redentor que había de venir y que le dice a Adán y Eva que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero que él será herido en el calcañar. Desde ahí hasta el nombre de todos los patriarcas antidiluvianos, que cada uno de los nombres de estos padres de la fe anunciaba la venida de un Redentor, hasta Noé, nos está hablando de un evangelio de gracia, de perdón y de salvación por un Redentor que había de venir y que cargaría con los pecados de los suyos, de su pueblo, para salvarnos, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Dios y poder vivir una vida de disfrute de ese Dios que es santo, santo, santo. Y que en esta misma epístola nos dice, por eso no podemos olvidar qué dice la epístola, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, encontramos esas dos verdades constantemente juntas. Por una parte, la obra que Dios ha realizado y por otra parte, la capacitación que Dios ha hecho para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, una vida de eliminar y dejar atrás el pecado y vivir en obediencia. Y eso es así, y eso es así, y eso es así. Y en el pasaje que vamos a analizar en esta mañana, Dios mediante, vamos a estar viendo estas dos verdades.
Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versos 8 y 9 del capítulo 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Claro, esto debería dedicar un poquito de tiempo a recordaros de qué estuvimos hablando en el capítulo, en los primeros versículos de este capítulo. Acordaros, ¿no? Toda una serie de patrones de comportamiento entre los gobernados y los gobernantes, entre los amos y los siervos, entre las esposas y los maridos, sean creyentes los maridos o sean incrédulos, o al revés, sean los maridos creyentes y las esposas incrédulas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Finalmente, después de todo lo que dice y todo lo que estuvimos examinando, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Y entonces nos da esas características de ese mismo sentir. Y son características que nos hablan del carácter de aquel que es nuestro Rey, Maestro, Señor y Salvador. Compasivos. Compasivos. Una de las características del Señor es que es compasivo. Él es compasivo y nosotros como sus discípulos, como hermanos, también debemos de ser compasivos. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Verdad? Cuando leemos los evangelios vemos estas características en su carácter, ¿verdad? Del Señor. Compasivo, misericordioso, amigable, una relación estrecha con los hermanos de la fe, una relación estrecha hacia aquellos que eran sus enemigos también, compasivo, misericordioso. Sin olvidar que ya hemos hablado de esas características, quería leeros del capítulo 2 de Primera de Pedro, del verso 21, 23 y 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. No me lo estoy inventando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Para que tomemos ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y es así como somos realmente? ¿Es así como somos? ¿Es así como manifestamos nuestra vida cristiana a lo largo de nuestro caminar en el día a día, en la familia, con los compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, aquellos que son insoportables, aquellos que son desagradables, aquellos que no nos gusta para nada, casi nada de lo que hacen? ¿Es así como somos? Porque Cristo es así. Cristo es así. Y nosotros debemos de seguir sus pisadas. O si no, puede ser que algún día nos encontremos con aquella declaración, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es verdad que no somos perfectos, es verdad que mucho nos queda, pero ¿estamos en ese camino, en ese deseo, en ese anhelo de tener ese mismo sentir, de caminar de esa manera que el Señor caminó y que nos dice que sigamos sus pisadas? Cada uno sabe su vida, cada uno sabe su carácter, cada uno sabe lo mucho que le queda o lo poco que le queda o las ganas y anhelos que tiene de parecerse más al Maestro. Porque aquí hay imperativos que son fundamentales y no podemos dejar de tenerlos presentes y en cuenta. Vuelvo a repetir, nunca desconectados de todos esos indicativos que ya hemos examinado a lo largo de la epístola. Que Él nos capacita, que Él nos ha dado el Espíritu Santo a los que hemos sido arrepentidos a la cruz del Calvario, a dejarnos rociar con la sangre del Redentor. Y en base a todo esto, ahora sí podemos caminar de esa manera. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, no podemos seguir diciendo, es que yo soy así, yo soy así. Como diciendo, yo no me muevo de mi lugar, yo tengo este carácter, yo soy así, me cuesta mucho perdonar, yo soy así. No podemos seguir con esos principios de vida. Si estamos en Cristo, no podemos. ¿O es que estamos anhelando el cielo sin querer ser transformados a la imagen de aquel que nos capacita para entrar en el cielo? Porque si es así, hay algo que no está claro aún en nuestras mentes. Hay algo que aún no está claro en nuestras mentes. Dios nos ha salvado para hacernos a su imagen y semejanza, que es lo que se rompió en el Edén. Nos creó a su imagen y semejanza y el pecado destrozó, derribó, rompió, envenenó el carácter santo de ese hombre y esa mujer que manifestaban, como ningún otro ser de la creación, la imagen del Dios invisible. No olvidemos que Cristo es la imagen del Dios invisible y nosotros, por nuestra unión con Cristo, estamos también participando en ese privilegio de manifestar el carácter de un Dios santo, amoroso, humilde, sencillo, justo, bondadoso, como dice aquí, ¿no? Compasivo, Dios compasivo. Y nosotros hemos de ser compasivos, hemos de ser misericordiosos, hemos de ser amorosos, hemos de ser humildes. ¿Os acordáis? La exhortación que le daba el apóstol a las esposas que tenían maridos no creyentes. El espíritu afable y apacible, que es mucho más poderoso que muchas palabras dadas a los oídos de un marido incrédulo o al revés. Y ese es el carácter de nuestro Redentor, afable y apacible. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y así, una y otra vez, a lo largo de todos los evangelios vamos viendo ese carácter precioso, precioso. También la misma epístola nos dice que para nosotros Él es precioso. Para los que le rechazan es la piedra de tropiezo, pero para los que le hemos conocido como Señor y Salvador, Él es precioso. Pero no solamente porque nos ha salvado, sino porque a más nos va a modelar a lo largo de todo este peregrinaje que es la vida del creyente para reflejar sus virtudes que Él ha querido comunicarnos, hermanos y hermanas. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Y qué quiere decir esto de bendecir? La semana pasada, Carlos, en la predicación nos comentó, también estuvo hablando de Primera de Pedro, capítulo 1, y nos hablaba de bendecir. Bendecir es hablar bien de alguien. En ese sentido, cuando decimos, Señor, te bendecimos, no es una palabra dicha y ya está. Estamos diciendo las cosas buenas de nuestro Dios, las virtudes del carácter de nuestro Dios, las grandezas de nuestro Dios. Te bendecimos, Señor. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tus virtudes, proclamamos tu justicia, proclamamos tu misericordia. Pero cuando nosotros nos está diciendo que delante de la maldición de otros bendecimos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Que estamos diciendo de alguien que nos está persiguiendo, que nos está criticando, que nos está calumniando, que está diciendo mentiras de nosotros, que está haciendo todo lo posible para romper nuestro testimonio más o menos bueno y hacernos quedar como trapos? Pues aquí nos dice el apóstol que bendiciendo. Bendiciendo. Pues si no podemos decir nada bueno de alguien que nos está haciendo el mal, alguien que está minando nuestro testimonio o intentando pisarnos para quitarnos el sitio en el lugar de trabajo, o haciéndonos quedar delante de nuestros amigos para ocupar el lugar que cree que le corresponde a él. Todas esas cosas características de la raza humana que vemos a lo largo de nuestra vida y a veces en nosotros mismos, pero normalmente más en los otros. Más en los otros. Y nos dice que bendiciendo.
Bien, pues bendecir en este caso concreto es hablar bien a Dios de alguien que no merece que se le hable bien de Él. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nosotros hablemos bien a Dios de alguien que nos está haciendo el mal? Es raro, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, ¿no? Es extraño, porque hablar bien de Dios o hablar bien de una persona que te hace bien es fácil, ¿no? Este hermano o este señor o este jefe o este amigo o es una persona fiel, es una persona justa, es una persona que es seria, que cuando dice algo lo cumple, que si quedas a una hora se presenta siempre a esa hora, que toda una serie de cosas que es fácil hablar bien de alguien. Pero no, aquí nos está diciendo que es de gente que nos maldice, que nos da mal. Dice que nosotros hemos de bendecirles. Bien, pues tenemos varios ejemplos en la Escritura que nos hablan de esto. Nos hablan de este principio fundamental en la vida del cristiano. Ya viene desde el profeta Isaías, capítulo 53, verso 12. Es una profecía que el profeta Isaías hace apuntando al Mesías sufriente que había de venir. Acordaros lo que he dicho de Génesis 3:15 y a lo largo de la historia de todas las Escrituras vamos viendo que los profetas van anunciando acerca de ese Redentor que había de venir, ¿no? Y nos dice el capítulo 53 de Isaías, verso 12. Profecías que habla concretamente de ese Mesías sufriente. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya vemos aquí un anuncio del carácter de ese Mesías sufriente, que para los líderes religiosos de la época en la que el Señor vino, nunca veían a ese, veían al que yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, pero no que derramó su vida hasta la muerte, que fue contado con los pecadores, que había llevado el pecado de muchos y que oraba por los transgresores. Esa parte de la profecía es como que o estaba velada o sencillamente no les gustaba. Querían un triunfador, querían un rey poderoso sobre el imperio romano, querían un rey según el estereotipo de las naciones, pero no un rey manso y humilde que oraba por los transgresores y que a más fue contado con los pecadores. Acordaros, ¿no? Este con los pecadores come y recibe. ¿Os acordáis de esa crítica que hacían sobre Jesús los fariseos? Pues bien, ese es el Redentor que Dios había prometido y que Isaías anunciaba y que luego, después de años de que Isaías hizo esa profecía, tenemos en Lucas 23, versículos 33 y 34, que llega al cumplimiento de esa profecía. Lucas 23, versículos 33 y 34. Dice que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Volvemos a encontrar otra vez esa actitud que el Señor nos dice que hemos de bendecir y que el Señor ponía en práctica. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y estaba diciendo, baja de la cruz, baja, si tú eres el Rey de Israel, baja y creeremos en ti. El otro de la cruz, de al lado de la cruz, también. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y él, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es nuestro modelo, es nuestro maestro, Señor y maestro. Por lo tanto, cuando todas estas verdades que estamos encontrando aquí nosotros queremos obviarlas, quitarlas de en medio o pasarlas de puntillas, nos podemos encontrar con esa realidad que el Señor nos llega a decir, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?
No podemos devolver mal por mal. No podemos maldecir cuando nos maldigan. La palabra de Dios nos dice que bendigamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no seamos conscientes de lo que nos están haciendo? No. Claro que podemos ser conscientes de que nos están haciendo el mal. Claro que podemos ser conscientes de que nos están intentando perjudicar. O claro que podemos ser conscientes de que están haciendo cosas que deberían de ser juzgadas y que de descontado, dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, encomendad la causa a aquel que juzga justamente. Aquel que juzga justamente y que es mucho más poderoso para juzgar y defender nuestra causa de una manera justa y perfecta en su momento, en el momento de Dios. Pero por otro lado nos dice que bendigamos a todos aquellos que nos hacen mal, a todos aquellos que nos persiguen, a todos aquellos que sea por causa del Evangelio o sencillamente porque son marionetas en manos del príncipe de este mundo y nos quieren hacer tropezar, o nos quieren hacer perder el control, o nos quieren hacer reaccionar de una manera que no es digna de un hijo de Dios. Y eso nos pasa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pues la manera de vencer es bendiciendo, bendiciendo. Esa es la manera. Tenemos otro caso ya, no solamente una profecía, no solamente el Señor Jesucristo cumpliendo esa profecía, sino ahora un modelo de Esteban. Esteban, diácono en Jerusalén, en la iglesia. Hechos 7, versos 59 y 60. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, ¿qué hay de diferencia entre Esteban y nosotros? Sí, era un diácono, un hermano lleno del Espíritu Santo. Por descontado necesitamos estar siendo llenos del Espíritu Santo para vivir como Dios nos manda, porque Él nos capacitará por su Espíritu Santo para vivir así. Perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Y quién estaba allí en ese grupo de hombres que estaban apedreando a Esteban? Ahí estaba Pablo, el futuro apóstol de Jesucristo, guardando la ropa de los que le apedreaban. Allí estaba Pablo, allí estaba Pablo. Y la oración de Esteban seguramente llevó su fruto, como cada una de las oraciones de bendición que nosotros elevemos al Señor, intercediendo por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos quieren mal, por aquellos que nos quieren hacer tropezar, bendiciendo, intercediendo por ellos, una y otra vez. Hermanos, que estas verdades queden grabadas en nuestra mente y corazón. Versos 10, 11 y 12. Porque a Cristo, dice, este es otro imperativo importante a tener en cuenta, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amar la vida, ¿qué es amar la vida? La sociedad que vivimos, amar la vida, ¡buah! Amar la vida, fiesta, disfrute del dinero, de los coches, de todo aquello que nos produce y nos da la vida, ¿no? Amar la vida. Pero el apóstol Pedro no está hablando de esta manera de amar la vida. En el Salmo 34 repite lo mismo en el verso 12. Dice, Salmo 34, 12, dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Que desea vida, amar la vida. ¿Qué pasa? Que es que no estamos vivos. Amar la vida, desea vida. ¿No recuerda una declaración del Señor Jesús a lo largo de su ministerio en relación a Él? ¿No os viene a la memoria qué dice el Señor? ¿Sí o no? ¿Os viene a la memoria? Si habéis leído los evangelios, el Evangelio de Juan,
os vendría a la mente, o a lo mejor en cuanto os lo recuerde, diré, claro que sí. Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú deseas amar la vida? ¿Tú deseas amar la vida de verdad? No la vidilla esa que podemos tener. Vaya vida que te estás pegando desde que te has jubilado. No paro de oír decir eso. Amar la vida es amar a Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero sentido de esta declaración de Pedro. El que desea amar la vida, el que desea amar la vida, el que quiere amar la vida, el que quiere amar a Cristo y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No se puede amar a Cristo y seguir viviendo de esa manera. No se puede. No se debe. No se debe aceptar. No se debe aceptar. Qué fácil soltar la lengua. Se puede ser un cristiano fervoroso, amoroso del Señor y tener la lengua suelta para mentir, engañar, calumniar. No se debe, no se puede, no se debe aceptar. Hemos de ir a la cruz cuando veamos que nuestra lengua actúa de esa manera. Cuando veamos que el mal nos tira. Y claro que estamos luchando con nuestra carne. Claro que tenemos tentaciones. Pero no podemos dejarnos llevar y decir que amamos la vida. Amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y luego criticamos, mentimos y nos tienta y nos acercamos al mal con una facilidad apabullante y vergonzosa. Haga el bien. Ya te digo, todos estos hoy son imperativos que el apóstol nos está poniendo aquí. No es que los haya elegido yo. Ya veis que estamos haciendo una predicación texto por texto, versículo por versículo, y estamos siguiendo toda la epístola del apóstol Pedro. Y vuelvo a repetir, todos esos imperativos nos los manda Dios a todos aquellos que decimos que le amamos porque Él nos ha amado primero. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo perdamos nunca de nuestra mente. Nosotros estábamos perdidos y Él vino a buscarnos. Estábamos perdidos y Él vino a buscarnos. Y es posible que no tengamos una conciencia muy clara de la situación en la que nos encontrábamos, pero a medida que el Espíritu de Dios vaya obrando en nuestros corazones, seremos cada día más y más conscientes de lo lejos, de lo perdidos, de lo necesitados, de todo lo que había en nuestro corazón que debía de ser arrancado y que aún hay cosas que han de ser arrancadas, como esa parcela en la que plantas flores y a los 4 días las malas hierbas se la han comido. Así es nuestro corazón. Que nadie piense, como algunos dicen, que el hombre es bueno. Nosotros tenemos unas doctrinas muy claras en cuanto a la condición del hombre. La total depravación del corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Que todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, están contaminadas por el pecado. No quiere decir que seamos todo lo malos que podríamos llegar a ser. Yo lo compararía como alguien que tiene una enfermedad de esas graves y se encuentra con otro que también tiene esa misma enfermedad grave, pero que no está tan mal como el otro. Bien, nosotros tenemos una enfermedad muy grave que se llama pecado. Y se manifiesta de diversas maneras. Hay gente que le da por la soberbia, el orgullo, la envidia, otros le da por los celos, la arrogancia, otros les da por la lujuria, otros les da por la avaricia. Pero todos tenemos el mismo mal, el pecado que se manifiesta de diversas maneras.
Y solo Cristo puede limpiarnos, lavarnos y arrancar el pecado de nuestros corazones. Y cuanto antes lo tengamos claro, antes iremos a Él a buscar el socorro de nuestra alma, porque solo Él tiene poder para lavarnos, para arrancar el mal de nosotros, como dice Juan. Si confesáis vuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar vuestros pecados y lavaros de toda maldad. Lavarnos de toda maldad. Más limpios, un poquito más cada día. Pero claro, cuando vemos que todo esto que hemos dicho, estos imperativos que hemos de alejar de nuestra vida y esos imperativos que hemos de poner en nuestra vida, están ahí, hemos de ir a la cruz, a lavarnos con su preciosa sangre. Hemos de pedir al Espíritu Santo que todos esos dones, que todas esas características del carácter de Jesús se plasmen y se manifiesten más y más en nosotros. Que bendigamos en vez de maldecir. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, si hemos creído en el Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos dicho, lávame de mi maldad, lávame, Señor, lávame más y más. Le hemos rogado que venga a nuestras vidas y nos transforme. Somos justos ante Dios. Somos justos ante Dios. No porque seamos perfectos, no porque ya seamos mejores, no porque ya hayamos andado unos cuantos pasos y unos cuantos peldaños en esa santificación gradual en la que día a día vamos progresando. No. Siempre y siempre seremos justos por la obra que el Señor Jesucristo ha realizado a nuestro favor. No hay otro camino. La justicia de la que habla aquí el apóstol y la justicia de la que habla el apóstol, el salmista en el Salmo 34, es esa justicia. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Alguno puede pensar, guay, yo nunca seré justo, porque se mira a sí mismo y reconoce lo que hay. Pero el salmista y el apóstol no están hablando de esa justicia. Están hablando de una justicia que nos ha sido imputada, que nos ha sido dada, que nos ha sido otorgada, que no la hemos conseguido nosotros, ni nos la ha dado nadie. Humano, nos la ha dado el Dios hecho hombre. Su justicia es la que nos ha sido dada y el Padre nos ha declarado justos en base a su justicia. Y nuestros pecados han sido quitados y arrojados a lo profundo del mar porque Cristo cargó con todos ellos. Y esos son los justos en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los justos en la Biblia son aquellos que han confiado total y plenamente en el Señor. ¿Quiénes son los justos en la Biblia? ¿Lo tenéis claro? ¿Todos? ¿Lo tenéis claro? ¿Quiénes son los justos en la Biblia? ¿Por qué somos justos delante de Dios? ¿Por qué sus ojos nos miran con una mirada de amor y de ternura, en vez del rostro airado que dice contra aquellos que hacen el mal? Porque aquí la diferencia entre el bien y el mal no es tanto el bien que uno humanamente pueda hacer o el mal que uno humanamente pueda hacer. Es el bien que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Es el bien que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Es su justicia. Y eso cuanto antes lo aprendamos, antes Cristo será precioso para nosotros, más y más precioso. Cuando veas el mal en tu corazón, cuando veas el pecado ahí luchando por salir, cuando veas que a veces te vence y caes en el pecado, más precioso para ti será Jesús, más y más. Pero si te miras a ti mismo pensando de que has llegado al nivel, que has subido de escalafón, como si fuese una escalada propia que tú has ido realizando con mucho esfuerzo y dedicación, nunca estarás dentro de esos justos que el apóstol está hablando. Acordaros de la enseñanza que les da a los discípulos del fariseo y el publicano.
¿Os acordáis? Os la recuerdo rápidamente. Gracias Dios porque, ese es el fariseo, gracias Dios porque no soy como los demás hombres. No soy como los demás. Yo ayuno, yo hago diezmo, hago largas oraciones. Y en un rincón del templo hay uno Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor que el publicano se fue a su casa justificado y el otro se fue tal y como vino. Pues cuanto antes aprendamos esta gran verdad de lo que es la justificación, de lo que es la justicia de Cristo que nos ha sido otorgada, antes veremos a Cristo como lo que realmente es, precioso. No pensaremos que fue un maestro solamente, no pensaremos que fue alguien que vino haciendo el bien solamente, sino que Él es precioso para nosotros. Precioso. Nos ha librado de la condenación, nos ha librado del pecado de nuestro corazón, nos ha librado de la ira venidera que ha de venir sobre este mundo y en el cual todos los hombres un día han de comparecer ante el tribunal de Cristo, a dar cuentas de sus hechos, pero sobre todo el mal. ¿Y cuál es ese mal de la que habla el apóstol Pedro? Es rechazar a Cristo. Ese es el mal que no tiene solución. Todos los demás pecados pueden ser perdonados y de hecho son perdonados por Cristo. Pero el mal de rechazar a Cristo, ese no tiene solución. Ese no tiene solución. Si Dios entregó a su propio Hijo, el eterno Hijo de Dios, de quien dice en varias ocasiones, tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, deleite, disfruto, con una comunión interna profunda y eterna. A Él yo entrego para salvaros. Si a ese rechazáis, si a Él no os rendís, si a Él no adoráis, si a Él no le pedís que os lave con su preciosa sangre, os vais a encontrar no con el rostro amoroso de un Dios perdonador y misericordioso. No, os vais a encontrar con el rostro airado de un Dios que os va a juzgar. Que os va a juzgar por haber rechazado a su Hijo amado, que murió en una cruz por los pecados de los más perversos y malvados que podáis imaginar. Por lo tanto, resumiendo, ¿quiénes son los justos en la Biblia? Son aquellos que creen y obedecen a Dios. La fe les ha sido dada. Creen aquello que Dios ha revelado y descansan en su palabra dada a los hombres, desde Génesis hasta Apocalipsis, en relación explícita y concreta con el Redentor que vendría, que vino y que volverá en gloria y gran poder, quien nos redimió con su propia sangre y nos dio su preciosa justicia, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Cristo Jesús, nuestro amado y precioso Salvador. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versos 2, 5, 7 y 9, relacionada con la fe. Dice el verso 2 de ese capítulo 1, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Indicativo. Importante tener todo esto en claro para poder llevar a cabo todos esos mandatos. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, relacionados con esa maravillosa obra de redención en la que por gracia hemos sido unidos, por gracia y solo por gracia, pero por medio de la fe. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este verso 7 no le está hablando de que la fe es probada. ¿Y qué quiere decir que la fe es probada? ¿Que es que Dios no sabe la fe que tenemos? Claro, Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, sabe la fe que tenemos.
Sabe que nuestra fe es una fe que dice que es más preciosa que el oro, pero que el oro se prueba con fuego. Y nuestra fe es probada, claro que sí. Claro que sí. ¿Tu fe es la misma ahora que cuando creíste en el Señor? ¿Tu fe no ha estado siendo trabajada? ¿Tu fe no ha estado siendo purificada? ¿Tu fe no ha estado siendo probada? ¿No es probable que si haces un examen de tu vida te des cuenta que desde que llegaste a conocer al Señor en la infancia o en la adolescencia, en la juventud, a mediana edad, tu fe ha estado siendo trabajada con un propósito y un fin concreto? Y es que tu fe esté total y plenamente descansando solo, única y exclusivamente en aquel a quien tiene que estar dirigida, Cristo Jesús, su obra realizada, lo que Él ha hecho por ti, sus promesas de vida eterna y perdón de pecados. Y esa fe ha estado eliminando, han sido eliminadas muchas cosas de tus creencias. Por ejemplo, que tú has participado en algo, que tú has llevado a cabo, aunque haya sido un tanto por ciento muy pequeño, en esa fe. Sabemos que hay hermanos que hablan mucho del decisionismo y hacen tanto énfasis en el decisionismo que al final la persona que ha creído piensa que en el fondo, aún y muy en el fondo, Él ha hecho una parte importante en la obra de su salvación. Pero no es así. Dios el Padre nos eligió, leíamos en el versículo 2 del capítulo 1. Dios el Padre nos eligió. Dios el Espíritu Santo nos apartó, nos santificó para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y Dios Hijo cargó con nuestros pecados y con su preciosa sangre nos lava de todo pecado. ¿Dónde está aquí la parte tan importante o poco importante en la cual uno, desgraciadamente, a veces se apoya? Y apoyarse en uno mismo es como el que se apoya en una caña. Ya sabéis lo que dice la palabra de Dios, que se puede acabar clavando la caña, porque eso se va a romper en cualquier momento. Pero cuando uno descansa única y exclusivamente en aquello que Dios ha hecho, es cuando nuestra fe es una fe sólida, es una fe cimentada en la roca, que no se mueve. Y eso es una obra que Dios hace, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué pensáis que tiraban las coronas a los pies de Cristo en el libro de Apocalipsis? Tiro la corona a los pies de Cristo, pero en el fondo he hecho cosas importantes. Hermanos, no hay nada en nosotros si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces hablamos de la misericordia de Dios. Muchas veces hablamos que Dios es misericordioso. Muchas veces decimos, Señor, ten misericordia. Y a veces nos olvidamos de que estamos hablando de algo que dice, compadécete del miserable. Y el Señor se ha compadecido de nosotros. Cuando decimos, has tenido misericordia de mí, estamos reconociendo de palabra, pero muchas veces no con nuestro raciocinio, de que nosotros somos esos miserables. Dios ha tenido misericordia de mí, pero yo he hecho esto, he hecho lo otro, mira ese lo que hace. ¿A quién nos parecemos? ¿Al publicano o al fariseo cuando actuamos así? Y todos tenemos mucho de fariseos. Por eso el Señor tenía misericordia también de los fariseos. Y el Señor tenía misericordia de los publicanos y de los pecadores y de las prostitutas y de toda gente de mal vivir. Porque sabía que el problema de sus corazones es el pecado, que se manifiesta de diversas maneras en las personas que nos rodean en este mundo y aún en nosotros. Y uno puede decir, bueno, yo no haría nunca lo que hace ese, pero igual hacíamos otras cosas. Y yo he conocido avaros forradísimos de millones que criticaban a los que gastaban el dinero.
Fíjate, se van a tomar el aperitivo y casi no tienen para pasar el mes. Pero míralos ahí, toda la familia ahí comiendo y tal, y ellos ahí forrados, cuando digo forrados son gente con millones de euros, incapaces de ir a tomarse unas anchoas y una clarita o lo que sea en un bar. Incapaces, porque su avaricia no se lo permite. Pero luego critican a los que se van de fiesta, a los que son malgastadores. Son diferentes características del pecado, como decíamos antes, y no me extenderé más en esto. La cuestión es que, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es una fe que tiene que descansar solo en Cristo, solo en su misericordia, solo en su gracia, solo en su obra de redención realizada en la cruz del Calvario. Cuanto más haya de ti en esa confianza, más vas a ser probado, si eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios y confías en algo de lo que tú hayas podido aportar a la obra de la salvación, va a ser probada tu fe. Es probada la de todos. Vemos la fe de Pedro y de Juan, que a lo largo de todo su peregrinaje como apóstoles fue probada. Fueron azotados, fueron encarcelados, Pedro fue crucificado boca abajo, Juan fue asado y como no murió lo llevaron a la isla de Patmos. Y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Y vemos la historia de los apóstoles y todos padecieron, fueron perseguidos, humillados. Vemos al apóstol Pablo cómo fue perseguido, cómo fue maltratado, cómo fue azotado. Y eran hombres que podríamos decir, ¿quién fuese como Pedro? ¿Quién fuese como Juan? ¿Quién fuese como Pablo? Bien, hermanos, pues su fe fue probada. ¿No va a ser probada la nuestra? Claro que será probada. Claro que será probada. Y Dios se va a encargar. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, declarados justos por la fe. Versos 13, 14 y 15. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Prosperidad. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este verso 13, yo lo he oído decir, ya no en iglesias de la prosperidad, que todo tiene que irte de maravilla si eres creyente. Si eres creyente, vamos, todos los negocios, tu familia, todo triunfador. Y este texto a veces lo utilizan. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero ¿cuántos creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia no han ido con problema tras problema, dificultades tras dificultades, rechazo, dificultades de persecución, cárceles, aún hoy en día? ¿Cuántos creyentes no hay que están sufriendo persecución? ¿Cuántos creyentes no hay que están siendo encarcelados? Y la historia de esta carta es que todos estos hermanos estaban en la antesala de una gran persecución, hermanos. La antesala de una gran persecución. El Imperio Romano había declarado al cristianismo y al judaísmo como religiones a eliminar. Aquellos que proclamaban que Cristo es el Rey, que un día iba a instaurar su reino sobre la tierra y sería un reino de justicia, de paz y de amor, eso había que silenciarlo. Y sabéis, no sé si habéis leído el libro de los mártires de Cristo, de John Fox, libro que os recomiendo que podáis leer y ya comentaremos a Caleb y a Daniel para que puedan tener como mínimo uno en la librería de préstamo. Veréis que la historia de la Iglesia
ha sido una historia de sufrimiento. Que nadie piense que hacerse cristiano es decir, bien, esto me va a ir todo bien a partir de ahora. Te va a ir bien con Dios. Te va a ir bien con Dios. Pero vas a tener dificultad. Esto es como el salmón o como la trucha, ¿no? Que va contracorriente, ¿no? Nosotros vamos contracorriente. Vamos contracorriente. A veces nos podemos despistar y vemos lo que pasa, ¿no? Cuando alguien va luchando por ganar metros y de golpe deja de nadar, ¿qué pasa? Que rápidamente vuelve al inicio, ¿no? O vuelve para atrás. Pero el cristiano va a contracorriente. Vamos hacia nuestra Jerusalén celestial. Vamos subiendo el río. No podemos dejar de nadar. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Y aquí me recuerdo las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Redentor. En Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por tanto, no nos amedrentemos por temor de ellos, sino gocémonos. Seguro que aquí algunos de los hermanos o de algunas de las hermanas que conozco de la iglesia que están padeciendo sufrimientos, a lo mejor no es porque están predicando por las calles y vienen y les persiguen, pero simplemente por el hecho de haber dicho yo soy cristiano, hay ese tipo de a ver hasta dónde aguanta, a ver cómo reacciona, a ver si yo ahora le pincho cómo se mueve. Así hacen muchos de ellos, aunque nosotros no seamos conscientes. Pero simplemente el hecho de decir que tú eres cristiano y que crees en Jesucristo como Dios hecho hombre, que vino y murió en una cruz por tus pecados y que por su muerte tú tienes paz con Dios y que un día irás al cielo, eso queda ahí clavado y eso produce consecuencias. Eso produce consecuencias. Igual no te lo van a decir, como les puede pasar a muchos hermanos en la India o en Corea del Norte o en algún país árabe de estos ultrarradicales. Pero la realidad es que toda aquella persona que sabe que tú eres cristiano, en un momento dado o en otro va a ser una marioneta en manos de aquel que prueba nuestra fe, que prueba a ver cómo vamos a reaccionar, que prueba a ver si reaccionamos realmente como lo que decimos ser. Por lo tanto, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No estemos lamentándonos todo el día. Acordaros y tengamos en cuenta que este mismo Pedro que escribe la carta fue el mismo Pedro que en el patio del sumo sacerdote, cuando el Señor estaba allí siendo maltratado, después de haber dicho, después de la cena, que Él no le negaría nunca, 3 veces le negó. 3 veces le negó. ¿Os acordáis? ¿Y qué nos dice en Lucas? Que cuando cantó el gallo, los ojos del Señor se pusieron sobre Pedro. Los ojos del Señor se pusieron sobre Pedro. ¿Y no recuerda lo que dice el Salmo 34? Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y no quiere decir que sean perfectos. Pedro acababa de negar 3 veces al Señor. Y los ojos de mirada, de amor, si estuviese Juan hoy aquí, igual nos está yendo desde casa, el otro día hablábamos de la mirada del Señor, los ojos de Jehová. El Señor Jesús, Dios hecho hombre, miró a Pedro con unos ojos de amor, de misericordia, de gracia y de perdón. Que el corazón de Pedro lloró, lloró, lloró y lloró. Y acordaros que un poquito después, cuando el Señor habla con Pedro, después de haber resucitado, ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro que le contesta, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo. Dice, ve y confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Pues la mirada de amor del Señor
Esa mirada de amor del Señor es la que Él tiene sobre todos y cada uno de nosotros, sobre todo y cada uno de nosotros y de vosotras. Él nos mira con ojos de amor, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuando nos encontremos en las circunstancias, no nos amedrentemos ni nos conturbemos. ¿Qué quiere decir esta palabreja de conturbar? Turbar, parece que sí, ¿no? Es algo como que se utiliza más hoy en día. Uy, estoy turbado, tampoco es que se utilice mucho, ¿no? Turbado, ¿no? He buscado en el diccionario y nos dice esto. Alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad o no acierte a hablar ni a proseguir lo que hacía. Alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad o no acierte a hablar ni a proseguir lo que hacía. Siguiendo a Cristo, proclamando a Cristo, hablando de Cristo a aquellos que me rodean, familiares, amigos, enemigos, compañeros de trabajo. Cualquier actitud de rechazo o de odio hacia nosotros normalmente puede producir en nosotros lo mismo que hemos recibido. Acordaros al principio del estudio. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Los ojos de Jehová están con nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y en esas oraciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Un salmo imprecatorio? Señor, júzgalo, condénalo, mira lo que me está haciendo. Aplástalo, mira lo que me está haciendo. Los salmos imprecatorios siempre están relacionados con aquello que un día el único que realmente puede juzgar con justicia, que es Cristo, juzgará. A nosotros nos toca poner en la presencia de Dios a aquellas personas que nos están haciendo mal y seguir hablando, y seguir dando testimonio de nuestra fe, y seguir dando las buenas nuevas de salvación que solamente se encuentran en Cristo. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto es santificar a Dios en nuestros corazones. El apóstol no solo nos exhorta a no temer delante de ellos, sino que todo lo contrario, otro imperativo, santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso de santificad a Dios en vuestros corazones? Que es que Dios se puede santificar más de lo que ya es. Ya es santo, es 3 veces santo. No puede ser más santo de lo que ya es. Si nosotros pudiésemos hacer a Dios más santo de lo que es, no sería Dios. Si necesitase de su creación para ser santo, no sería Dios. Él es santo. Pero nos dice, santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenéis idea? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Señor, te santificamos. Esas palabras que se utilizan muchas veces y que a veces no se sabe lo que uno está diciendo. Es importante saber lo que decimos en nuestras oraciones, en nuestras manifestaciones de gratitud. Santificad a Dios en vuestros corazones. Nos está exhortando el apóstol a dar el lugar de preeminencia a nuestro Rey y Señor en nuestra vida sin temor al hombre. Dar el lugar de preeminencia a nuestro Rey y Señor en nuestra vida sin temor al hombre. Ya puede ser quien sea el que nos dice que callemos. Ya puede ser quien sea el que nos dice, ja, 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 sois una colla de pobres que necesitáis creer en algo. Yo no necesito creer en nada. Dicen, espérate que venga el momento de la muerte, que los he visto de muy grandes y muy fuertes llorando y suplicando gracia y misericordia cuando el tiempo se les había pasado. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Sin temor al hombre. Todo hombre y toda mujer que está a nuestro alrededor, que nos hace daño, respira porque Dios le da la capacidad de respirar. Si Dios dijese,
se te acabó el tiempo, caerían a nuestros pies. Caerían a nuestros pies. Y de hecho, muchos de aquellos emperadores que persiguieron a la Iglesia cayeron a los pies de Cristo y acabaron reconociendo su desgracia y el triunfo del crucificado. Esto la historia lo reconoce, pero por el camino hicieron mucho daño. Por el camino hicieron mucho daño. Aún y que de aquellas grandes persecuciones nacían y renacían muchos hombres y mujeres al ver la fe de aquellos que estaban siendo perseguidos, al ver el testimonio de aquellos que bendecían en vez de maldecir, al ver aquellos corazones y personas transformadas que cada día se parecían más a aquel a quien decían que amaban y que esperaban que un día regresase. Y eso provocó grandes cosechas, hasta el punto de que el imperio, un imperio sanguinario, cruel, con cosas buenas, pero con cosas perversas, fue siendo transformado desde el interior por tantos y tantos y tantos cristianos que pasaban de ser perseguidores a perseguidos. Centurias enteras que por no doblar su rodilla delante del César eran ajusticiados y martirizados. Centuriones reconocidos como grandes militares que habían servido a Roma durante años, doblaban sus rodillas ante Cristo, pero se negaban a doblar sus rodillas sobre el César. Y eso provocaba revolución, provocaba impacto, provocaba revolución en los corazones de los que veían y decían, aquí está pasando algo poderoso. Esto no son estatuas, estos hombres y mujeres no se postran delante de ningún hombre ni de ninguna estatua, pero se postran de alguien al que no vemos y son capaces de ir a la muerte convencidos de todo aquello que dicen creer. Y eso es lo que debe de rodear nuestras vidas y lo que debe de impregnar nuestros corazones. Pero hemos de vivir vidas, como dice el que desea amar la vida. El que desea amar la vida, guarde su lengua del mal y sus labios de hablar pecado. Busque la paz y síguela. Haga el bien y rechace el mal. Eso ha de abundar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pedro y Juan tuvieron experiencias importantes en cuanto a todo esto que os estoy diciendo. Y podríamos, si tuviésemos más tiempo, pero el tiempo pasa volando como siempre. Así es la vida, pasa volando. Pero si en vuestras casas, a más de examinar la porción que estamos examinando hoy y leer el Salmo 34, queréis, y os da tiempo durante toda la semana, a leer el capítulo 3, 4 y 5 de Hechos de los Apóstoles, veréis cómo ellos reaccionaron. El mismo Pedro que negaba a Jesús, que no le conocía, no la conozco, maldiciendo porque una sierva le había reconocido y los que estaban ahí al lado de la hoguera decían, pues tú también eres Galileo porque hablas como ellos. No sé, podría ser como por ejemplo los andaluces, ¿no? Que dicen, este es andaluz. Pues allí, ¿por qué? Porque hablan con la S o hablan con la Z. Pues ellos debían tener una característica en su manera de hablar que les caracterizaba como galileos. Y tú también eres de ellos porque hablas como los galileos. No lo conozco. Y la mirada del Señor, cuando canta el gallo, ahí estaba. No una mirada de ira. Te lo había dicho Pedro. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hace un ratito le has cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero ahora una criadilla de nada te asusta. Ya vemos ahí a Pedro y a Juan entrando en el templo. Aquel paralítico que lo ponían allí de toda la vida ahí a pedir en la puerta del templo, la limosna. Y Pedro y Juan que lo miran cuando le extiende la mano y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo levanta y el hombre se pone en pie. Y empieza a caminar y a alabar a Dios y dar saltos glorificando a Dios. Toda la gente del templo que lo conoce de años de darle la limosnita,
dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Si este hombre no tenía casi ni piernas, que las tenía ahí totalmente atrofiadas, míralo cómo salta y alaba a Dios. Empieza a predicar el Evangelio. Al rato vienen la guardia del templo, los detienen. Ese que tenía tanto miedo empieza a predicar el Evangelio a todo el mundo en el templo, empieza a exhortar a los líderes religiosos de la nación, y tenemos aquí en Hechos 4, versos 17, 18 y 19, automáticamente lo primero que hacen es amenazarles. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es santificar a Dios. Lo que hicieron ahí Pedro y Juan es santificar a Dios. Primero, Dios. Vosotros sois los reyes y sacerdotes y los sumos sacerdotes y aquí los gerifaltes de la nación. Pero Dios está por encima de vosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versos 16 y 17. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Eso es lo que hacían de ellos. Los acusaban de pervertir al pueblo, les acusaban de enseñar doctrinas heréticas, les acusaban de mentiras. A Pablo le pasaba lo mismo. Le hemos oído decir que van a destruir el templo y que quiere tirar todo lo que Moisés enseñó y quiere destruir nuestra nación. Todo eran calumnias y mentiras. Y se tiene que defender Pedro y Pablo y Juan y todos los apóstoles y cualquier cristiano que sea fiel a la verdad va a ser calumniado y va a ser mentido. Van a decir cosas, mentiras de él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Teniendo la conciencia tranquila. Es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Es mejor siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos vamos a tener que estar peleando constantemente con toda la gente que hay a nuestro alrededor? Ni mucho menos, porque el mismo apóstol que nos decía que tenemos que dar contestación, que tenemos que dar, ¿cómo dice la palabra? Verso 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Miedo? No. ¿De qué hemos de tener miedo? ¿De un simple mortal que depende de que Dios apague su luz? ¿Que los podemos ver? Como el otro día, los que habéis estado haciendo los estudios de Hechos de los Apóstoles en la reunión de oración, Ananías y Zafira, ¿es verdad que habéis vendido las viviendas estas por tanto? Sí, es verdad, sí. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Blup, fulminado. Llega la mujer, ¿es verdad que habéis hecho esto? Sí. Flup. Los que han enterrado a tu marido te van a enterrar a ti. ¿Podemos tener miedo de los hombres? No, deberíamos. ¿Podemos tener miedo del dolor? Sí. ¿Pero de los hombres? No. No debemos de tener miedo de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de ningún emperador, ni de ningún poder humano. No hemos de tener miedo de esto. Hemos de dar testimonio con palabras mansas y reverentes ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aunque eso en algunas ocasiones nos va a repercutir burlas, chistes, en el mejor de los casos. Dificultades, persecuciones,
Y en esos casos que hemos examinado en la palabra y que vemos en muchos cristianos a lo largo de la historia y aún hoy en día, cárceles y en algunos casos muerte y pérdida de todo. Pero si tenemos en cuenta quiénes somos en Cristo, la herencia que nos espera, que como escuchábamos el domingo pasado, es algo que tenemos que tener ahí presente. No podemos vivir sin pensar quiénes somos y lo que nos aguarda en medio de las dificultades de esta tierra. No podemos. Y aquí el apóstol nos dice algo que él fue y lo experimentó en sus propias carnes. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Lo decimos muchas veces, lo cantamos muchas veces. ¿Lo creemos de verdad? ¿Creemos que Dios es omnipotente y que Dios es soberano? ¿Que aquí no pasa nada que Dios no tenga decretado? ¿Lo creemos de verdad? ¿O sencillamente lo hemos leído y lo tenemos aquí? O luego está esa otra explicación, que todo lo que no nos gusta es el diablo. Lo que no nos gusta, lo que no nos cuadra, lo que no obedece a nuestros planes es el diablo. Pero no olvidemos la experiencia de Job. El diablo no le tocó nada, ni un pelo, si no era porque Dios le daba permiso. O sea, aún el diablo está sometido a la autoridad de Dios. Es verdad que él tienta a la Iglesia, tienta a los creyentes, intenta engañar a toda la humanidad, juzga y proclama que Dios es injusto. Hombre, es que tú lo tienes rodeado a Job. ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no va a estar agradecido? Si es que mira lo bien que lo cuidas, mira lo bien que va. Tócale algo de lo suyo y verás cómo te maldice. Tócale, pero no le toques la vida. Y en un momento dado pierde a todos sus hijos y todas sus posesiones. Jehová Dios, Jehová quitó, dice Job. Y así, una y otra vez, el diablo acusaba a Job y acusaba a Dios de proteger a Job y que Job, por lo tanto, era fiel por esos cuidados. Pero tócale su propia carne, verás si no te maldice. Y podemos vernos y sentirnos a veces identificados con Job. Pero no olvidemos quién está por encima de todo. Aún de aquellas cosas que no nos gustan y que nos hacen sufrir. Aún y todos esos dolores que vivimos en nuestra vida, sea por cosas personales, familiares, laborales, sociales, que decimos, esto no me gusta nada cómo va, esto no me gusta nada cómo va. Y nos acordaremos de aquel texto que hemos leído antes, que nuestra fe ha de ser probada. A ver si realmente descansa donde debe descansar. A ver si es una fe que está sólida en aquello que Dios ha dicho, y sabemos que Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, y que si Él ha hecho una promesa la cumplirá, aun y que de momento parece que todo se está derrumbando. Y ahí podemos ver otra vez a Pedro, viendo al Señor caminando sobre las aguas y el Señor diciéndole ven, y él empezando a caminar sobre las aguas y empezando a mirar las olas y el viento como rugía, dejando de mirar a Cristo y Señor, sálvame que perezco. ¿Os acordáis? Bien, pues así es como muchas veces vivimos nosotros. A veces caminamos sobre las aguas mirando al Señor, pero vienen las olas y empieza a rugir el viento y todo se mueve y todo parece que se desvanece y dejamos de mirar al Señor y miramos a las circunstancias y nos hundimos. Y aprendamos de Pedro, Señor, sálvame que perezco, solo tú tienes el poder para hacer que los vientos calmen y las olas se allanen. Porque es así nuestra vida y de todo eso nuestra fe
será fortalecida y probada, hermanos y hermanas. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Todos estos hermanos y toda aquella época fue terrible. Nosotros estamos viviendo aquí en Occidente en una cierta calma. Si leyésemos el libro del peregrino, casi que podríamos decir que estamos en la pradera aquella donde se quedan dormidos Cristiano y su compañero de peregrinaje. Y a veces nos pasa, estamos tan cómodamente en la hierba que nos olvidamos que estamos en una guerra con el gigante, con el castillo de la duda, con el diablo y Apolión y todas aquellas dificultades que ellos vivieron en el libro, pero que vivieron los cristianos a lo largo de la historia del cristianismo. Hemos de tener claro todo esto cuando leamos esta epístola, cuando meditemos en todo lo que hemos estado hablando en estas lecciones que domingo tras domingo, con ciertos intervalos, hemos ido examinando. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Y aquí acabo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Los ojos de Jesús están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras súplicas. Vivamos, como dice el Señor, andando en el bien, buscando la paz, siguiéndola, amando la vida, alejándonos del mal y confiando plenamente en aquello que el Señor ha hecho a favor nuestro. Y aquellos que puedan estar aquí, que aún no tengan al Señor en su corazón, yo creo que la predicación es una predicación en la que podemos vernos identificados y al mismo tiempo excluidos. No tiene por qué estar nadie excluido. El Evangelio es una buena noticia de salvación para todo aquel que cree en Cristo. Hay perdón de pecados, hay vida eterna en Cristo, hay santidad progresiva en Cristo, aunque a los ojos de Dios ya somos santos, porque Él nos ve santos en su Hijo Jesucristo. No lo dejes para más adelante. No pienses que tienes que investigar mucho más. No pienses que tienes que mejorarte a ti mismo para realmente ir al Señor. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar plenamente en lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario y lo que la palabra de Dios dice que has de creer. Dios no miente. Si tú no le crees, estás diciendo que Dios es mentiroso. Estás diciendo que Dios es mentiroso. Si tú rechazas la obra realizada de Cristo en la cruz, estás encontrándote en que eres de aquellos que hablábamos antes. Estás haciendo el mal. Puede ser que moralmente seas una persona correcta. Puede ser que hasta seas una persona digna de imitar, que tienes un buen corazón, que miras de que los demás estén bien y miras por el bienestar de los tuyos y de otros. Pero la palabra de Dios dice que si tú rechazas el perdón de Dios, estás haciendo el mal. Y la ira, el rostro de Dios, está contra ti. Y dice que para erradicar la memoria de ellos de sobre la tierra. Realmente es una sentencia dura, teniendo en cuenta que tienes la otra opción. La otra opción es que los ojos del Señor, una mirada de amor y de perdón, una mirada de gracia y de reconciliación, esté siempre sobre ti. Nunca más estarás solo, ni sola. Siempre tendrás al Señor escuchando tus oraciones con su mirada de amor puesta sobre ti. Hermanos y hermanas, esto también es para nosotros. Y amigos que nos visitáis hoy, también, por descontado que es para vosotros. No dejéis de mirar al Señor, porque Él quiere miraros con ojos de amor y de perdón. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos ante todo agradecerte tu amor y tu misericordia, tu perdón en Jesucristo, la obra que llevaste en la cruz cargando nuestros pecados sobre tu espalda, Señor, lavándonos con tu preciosa sangre.
Señor, gracias por tu mirada de amor que nos mira constantemente, por tus oídos que escuchan nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros clamores, nuestras oraciones de gratitud. Señor, muchas gracias. A ti nos entregamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Sabemos, Señor, lo que te costó reconciliarnos con el Padre, pagar en nuestro lugar, recibir la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y, Señor, ahora queremos encomendarte esta semana a ti, Señor. Te suplicamos que podamos caminar como tú nos dices que hemos de caminar, haciendo el bien, buscando la paz y siguiéndola, amando la vida, amándote a ti, alejando de nuestra lengua la mentira y el engaño. Señor, siendo amorosos, tiernos, misericordiosos, llenos de mansedumbre y humildad, con ese corazón transformado. Y, Señor, a ti nos encomendamos como Iglesia y te pedimos por a todos aquellos que aún no te tengan en su corazón, Señor, para que tú les llames, para que tú obres en sus corazones, les des arrepentimiento y fe, esa fe viva y verdadera que viene de lo alto. Te lo suplicamos y nos encomendamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.